Ahora es con Jacqueline Hernández Mariño, la comerciante del centro de Yopal que recientemente sufrió un atentado contra su vida y sobrevivió a 6 disparos, de los cuales todavía tiene proyectiles en su cuerpo. Ella nos va a contar el testimonio primero de cómo vivió esos minutos dramáticos y de cómo milagrosamente, según los médicos que han atendido su caso y según muchas personas que han conocido la situación, se salva de este atentado que sufrió en calles de la ciudad de Yopal. Jacqueline, buenas tardes. Primero que todo agradecerle y segundo, ¿qué decir de esa situación que vivió usted? ¿Cómo recuerda esos momentos en los que usted, en compañía de su hijo, sufre este atentado y está ahora contando la historia? Muy buenas tardes. Pues voy a buscar a mi hijo para el colegio. Voy a buscar en busca a mi hijo al colegio y bueno, espero unos minutos afuera. Cuando sale mi hijo del colegio y le pregunto yo a mi hijo, hijo, ¿vamos al parque, vamos al centro o nos vamos ya para casita a hacer cena? Entonces me dice mi hijo, no mamá, vamos para casita a hacer cena. Usted había terminado su labor habitual en el parque céntrico de la ciudad de Yopal, en el parque La Estancia. Sí, claro, sí señor. Eh, Había terminado mi labor a las 5:30 de la tarde. Ese día sábado. ¿Usted qué es lo que hace allí en ese parque, Jacqueline? Yo vendo comida, vendo parrilla, vendo postres, vendo lociones, vendo perfumería, vendo champú, vendo lociones, que si llega un palmero, que si llega un arrocero, llega un campesino y me dice, consígueme una memoria, consígueme un CD, consígueme una camiseta, una pantaloneta. Popularmente se la rebusca. Sí. O si no, lo llevo al surtitodo. Lo llevo. ¿Cuánto tiempo lleva su merced trabajando ahí en el parque, Jacqueline? Aproximadamente llevo así de raíz, ahí unos 16 años. Es decir, es una persona reconocida, todo el mundo sabe quién es usted, a qué se dedica y qué tipo de ocupación mantiene ahí en el parque. Claro, sí, señor. Sale entonces ese día como a las 5:30 de la tarde y se va para dónde. A recoger a mi hijo. Se me da entre el tiempito así, se me da 5:56. Recuerdo tanto que no tenía un reloj y le pregunto a una chica que está ahí, le digo a una amiguita, le digo, mamita, ¿qué hora es? Me dice, son las 5:56. Y en una de esas voy dando la vuelta y alguien me susurró algo y me fui a buscar. Susurrar, hoy te mueres. ¿Quién le susurra ese hoy te mueres que usted alcanza a escuchar y qué además le hacen, Jacqueline? Un señor policía. ¿Y él hace algún ademán con las manos o con algo o simplemente le da el susurro y usted alcanza a escuchar? El susurro, yo alcanzo a escuchar, pero yo con mis dedos le hago pistola. ¿Y usted reflexionó en ese momento del alcance de esas palabras que le dijo ese uniformado de la policía? No, no le presté mucha atención porque siempre la pelea diaria es con él. Siempre, si llego 5 veces, 6 veces al parque a vender mis productos, mis cosas, y él me ve, siempre la requisa, siempre el maltrato verbal, físico, incluso más de muchas veces me han querido cargar, muchas veces. Quiere decir, conducirla a estación o algo, prácticamente capturarla. No, cargar es con droga, cocaína. O sea, introducirle elementos ilegales para hacer parecer que usted está en una actividad ilícita. Sí, como dicen ellos, en cualquier momento Jacqueline va a ser capturada con droga. Es de ahí, Jacqueline, quizás de donde nace siempre esta información que se ha escuchado a través de la comunidad y que se escuchó en una entrevista que dice que usted estaría allí precisamente vendiendo superpacientes o comercializando este tipo de productos. Mira, yo te voy a decir algo hoy. Nunca una bandeja de parrillada te va a dar más que una bicha o más que un perico. Una gelatina, todo el mundo la compra, que son 2.000 pesos. Yo me llevo 60, 70 gelatinas y en menos de 2 horas no tengo ni una. Un champú, yo lo compro, a mí me sale un champú, estamos hablando de una unidad, pero yo compro es por docena. A mí me salen 8.000, yo lo vendo en 25.000. ¿Y a quién se los vende allí tan rápido? Dejo la mitad fiado a las que trabajan en el parque, como vendedoras de tinto,
como trabajadoras sexuales, como personas también del comercio. Ujú. Bueno, Jacqueline, usted escucha ese hoy te mueres. Sin embargo, no repara mucho en esas frases, se va para el colegio a recoger a su hijo que termina una jornada sabatina y en ese momento usted sí como que empieza a elucubrar un poquito, a pensar en lo que ese policía le dijo. Sí, claro, yo dije, uy, este loco es eso. Me dio risa, pero la risa también me puso como a pensar. ¿Por qué? Porque el jueves a mí me balacean el sábado. El jueves yo había tenido una fuerte discusión con la policía, pero fuerte, fuerte, agárrate duro. El día viernes también había tenido una discusión también bastante fuerte que querían cargar a mi hijo con unas bombas de bazooka. Yo le pego al señor policía en la mano, las bombas esas caen y fue ¿Era un uniformado hombre o una uniformada mujer? uniformado hombre. Porque usted, una mujer policía también como que le quiso hacer la misma estratagema. Me quiso muchas veces atrás, no una sola vez. Estamos hablando, mejor dicho, de 20, 30 veces atrás, atrás, atrás. Bueno, ese día entonces él le hace que mi hijo, por favor, en toda la calle que abra las piernas, lo que abren las piernas son las mujeres, le digo yo, con mi hijo no te metes más, con mi hijo no más y no más y no más. Entonces yo le pego en su mano, caen al suelo, ahí yo me pongo a decirle que él es más ladrón que los ladrones y que él es más jíbaro que los jíbaros. ¿Por qué? Vengo al punto, discúlpame. El jíbaro vende su droga, ya, lo hizo, ya. Tal vez porque no le dan la oportunidad de un trabajo. Y no vengo a justificar a nadie, vengo a hablar la verdad. Eh, Trabaja con sus cosas, no sé, bueno. Pero ¿qué hace el policía? Se lleva el jíbaro para el CAI, le quita la droga. Más encima que le quita la droga, le pide plata para no hacerle una captura. Y más encima de eso, quita la droga y se la vende a otro jíbaro. Entonces, ¿qué se llama eso? Peor, más que un ladrón. Un ladrón llega, lo capturan, le quitan lo hurtado. Si robó celulares, si robó computadores, le quitan los celulares, le quitan los computadores. ¿Qué hacen? Más encima le piden plata, más encima le quitan lo hurtado y ellos se quedan con eso. ¿Qué explicación me pueden dar ahí? Que son más ladrones que los ladrones. ¿Y eso sucede en el entorno del Parque La Estancia? Claro, sí, señor. Y por eso mi vida hoy en día, y por no quedarme callada, la vida de mis hijos y la vida mía corre peligro. Volvamos a lo que fue entonces ese día. Usted pasa por su hijo, se queda un poco reflexionando por esa situación, se le hace extraño lo que le ha dicho ese policía de que hoy te mueres. Sin embargo, usted sigue su camino, empieza a conducir su hijo. Él la releva en la conducción de la motocicleta. ¿Y qué pasa? Como de costumbre, mi hijo siempre le ha gustado llevarme, traerme. Ha sido mi mano derecha, mi compañero, más que mi hijo, mi amigo. Sabe todo, todo, todo lo mío. Él es el que me ayuda a hacer los postres, el que me ayuda a cobrar, el que me ayuda, yo tengo un carrito, me ayuda a sacarlo. Bueno, él es el del todo prácticamente también ahí. Entonces en esos momentos sale mi hijo al colegio. Yo no me atreví a decirle nada a mi hijo para no preocuparlo porque yo lo vi que salió muy feliz de su colegio. Entonces lo único que yo le digo, hijo, ¿hacemos comida o comemos en la calle? Me dice mi hijo, no, comemos en la casa, hacemos comida en la casa. Nos fuimos directamente a la casa. ¿Y toman qué ruta? Agarramos la ruta del terminal, la 23 hacia abajo, la del terminal. Eh, la del terminal hacia abajo, cuando ya llegamos a la vía, una yesita que hay, una Y de Perenco. Usted bajó por la carrera 23, la de al frente del terminal, hacia su casa. Sí, claro, sí, señor. Entonces, mi hijo llega y pasa al primer reductor. Ya íbamos a agarrar el segundo reductor, quedamos entre el segundo reductor cuando suenan unos disparos. Pa, 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 pa. Mi hijo se tira, me tira a mí con Timoto al costado derecho, al caerme, al jardinel, así, ta. Cuando él se para, yo me paro.
Créeme, yo no sentía nada, pero Usted no sintió los impactos en el momento. no sentí dolor, pero sí los escuché y vi al sicario, vi a la persona. Entonces ya yo me paro, ya me sacudo, entonces mi hijo empieza a gritar fuertemente, a llorar, me dice, mamá, no me dejes, no te mueras, mamá, no me dejes, mamá. Pero en ese momento había una chica que llegó. Pero ¿no sintió usted, antes de ir a esa extraña aparición de ese personaje, Jacqueline no sintió nada, un quemonazo, algo? ¿Qué sensación tenía? Es que usted tenía 6 disparos en el cuerpo. Sí, claro, sí tenía los 6 disparos, pero fíjate que venía tan distraída, perdón, hablando de mi hijo, de Dios. Le venía diciendo a mi hijo estas palabras: hijo, tú eres un hombre ungido, tú eres un hombre muy inteligente, muy hermoso. Venía diciéndole a mi hijo, tienes que volver a la iglesia, Brian. A reflexionar ese mensaje que le dieron en el momento y pensar en Dios. Pero eso fue cuando veníamos, todavía no me habían pegado los tiros cuando venía, y venía orándolo a él en su espalda y le venía tocando la cabeza porque el casco había quedado en el parque, el de él. ¿Y no sintió ni percibió algún seguimiento, alguna persona extraña, alguien que de pronto los viniera acosando con motocicleta? Nada, absolutamente nada. No, absolutamente nada. No, porque venía tan, vuelvo y te digo, venía tan concentrada en las cosas de Dios, tremendo, full, uy, algo de que mi hijo cantaba en la iglesia hacía muchos años. No volvimos, nos retiramos de las cosas de Dios un poco, no de un todo. No te digo de un todo, ¿por qué no? Porque nosotros en la mañana acostumbramos a orar. ¿Qué te digo en la mañana? Son las 3 de la mañana y a esa hora nos despierta Él. No nos despertamos nosotros mismos. A las 3 de la mañana nos tenemos que levantar a orar. Y en la mañana, antes de salir a nuestras labores o actividades o hacer cualquier diligencia, también nos encomendamos a Él. Y en ese momento venía entonces usted haciendo esa invocación y diciéndole o invocando a Dios para que protegiera a su hijo. Sí, diciéndole, Brian, tienes que volver a la iglesia a cantar, Brian, tienes que volver a las naciones, porque Brian, un pastor lo había llevado para México, vivíamos en México, y Brian en las iglesias de México daba el canto. Entonces yo venía diciéndole, eres un hombre hermoso, Brian. Y venía yo ahí concentrada, pero tan concentrada que cuando a mí me dieron los plomazos, diciéndolo así, no sé si ustedes me quieren decir algo o no estoy exagerando, no, sino algo, yo lo hablo así, plomazos, porque fueron plomazos. Para tener 6 plomazos, Dios mío, wow, y no sentir algún dolor inmenso. Jacqueline, a usted la ataca un solo sicario, ¿usted alcanzó a ver a esa persona? Sí, claro, una sola persona. Pasó raudo en la moto. No tan rápido. La distancia de él y mía, ponle como unos 2, 3, 4 pasos. ¿Usted cae al piso, usted queda inconsciente o usted todo el tiempo estuvo consciente de la situación? Yo digo que donde yo fuera quedado inconsciente, yo me muero. No, yo quedé consciente. Yo podía hablar, calmar a mi hijo, podía pedir ayuda. Siempre estuvo de pie. De pie, nunca me caí. ¿Qué pasa cuando en el momento en que usted recibe esos impactos, caen al piso y usted se levanta? No es que caigamos, sino que mi hijo me tumba hacia el sardinel para evadir al sicario que nos siga disparando más. Inmediatamente después aparece una mujer. ¿Cuál es el papel tan extraño de esta mujer que llega y qué tipo de ayuda les ofrece o cuál es la conducta de esta mujer que llega en el momento de los disparos y como que venía detrás de ustedes? Enseguida, ella venía detrás de nosotros. De eso no hay duda, jamás hay duda. Esa mujer venía detrás del sicario y detrás de mí. ¿Usted pudo observar más vehículos alrededor en ese momento cuando venían? En ese instante no, enseguida no. Pero a la mujer sí ella se baja de la moto, ponle, es que no alcanzó a pasar ni un minuto cuando ella ya estaba ahí. ¿Qué recuerda usted que ella le dijo?
Ella me dice, ven, te voy a ayudar, yo voy a llamar la ambulancia, pero siéntate. Ella me obligaba que tenía que sentarme en el sardinel cuando yo me estaba desangrando. Eso sí, perdí muchísima sangre, me estaba desangrando. Mis zapatos se llenaron de sangre. Y ella la agarró fuertemente del brazo, de las manos, tratando de forzar a que usted se sentara en el piso. ¿Ella se identificó de alguna institución o de algo? Dijo que era funcionaria de la alcaldía. Pero nunca le dijo el nombre. Jamás. Y me dijo que había estudiado enfermería. Pero ella se voltea y mi hijo y yo logramos cuando ella dice, no sé, no, en eso sí no estoy segura, si fue en un audio o en una llamada, ella llega y dice, quedó viva. Usted la escucha, ella tenía un teléfono en la mano y de alguna manera estaba como informándole a alguien. Perdón, todo el tiempo, ella con el celular en la mano, todo el tiempo. Incluso te voy a decir algo. ¿No era quizás con la ambulancia en el momento? No, hacía el parapeto que iba a llamar a la ambulancia y jamás llamó a la ambulancia, jamás. Incluso te voy a decir algo, muy certero, muy afirme con mis ojos, porque nunca perdí ni mi visión, ni mi hablar, ni mis pies intentaron caerse, no me intenté más nada. El que sí estaba muy desesperado era mi hijo, desesperado, mi hijo me daba la vuelta, me miraba. Lo que sí te digo que esa mujer llegó fue para confirmar si a mí me habían matado. Tenía una bolsa en la mano. Tal vez para colocarme esa bolsa, no sé qué contenía, pero ella tenía la bolsa en la mano. ¿Y qué pasa, Jacqueline, cuando usted, ante la ausencia de ambulancia y la necesidad de trasladarse urgentemente al hospital, empieza a parar carros y a pedir ayuda para que la trasladen al sitio, al hospital o a la clínica? Esa persona, esa mujer de estatura alta, cuerpada, llega y carro que yo iba parando, que iba ya desesperada, le decía, no, es un delito si la llevan a ella, no le paren. Me hizo pasar 3 vehículos diciéndole lo mismo. Incluso abrió la puerta de una camioneta y trató de subirse y ella lo impidió. Lo impidió, totalmente lo impidió. Entonces, y a los demás les advertía que no la fueran a llevar bajo ninguna circunstancia. Que no, que ya venía la ambulancia y que ya venía la ambulancia, cuando fue falso, mentiras. Ella en ningún momento llamó a la ambulancia, se hacía la boba. Y si llamó a la ambulancia, ya la llamó, fue allá lo último, ya cuando ya yo me estaba desangrando. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que usted es herida hasta cuando la recoge y quién la recoge? Yo digo que mi vida, mis minutos estaban contados en ese momento, no por dolor, porque en ningún momento, y esta es la hora que todavía tampoco tengo dolor, sino la sangre no paraba, no paraba. Es más, yo tenía un cachetero, un pantalón y un cachetero. Yo me abro el pantalón, me meto atrás la mano hacia la cola y la cola estaba emposada de sangre. ¿Cómo logra usted que la auxilien? Yo misma, ya dejaron de pasar carros y venía uno solito. Y yo dije, este fue. Vuelvo y digo, no perdí el conocimiento. Yo dije, este es, no lo puedo dejar pasar. Porque si yo dejaba pasar ese carro, créeme, ya, mi vida ya ahí quedaba. Entonces, ¿habían aglomerado personas o estaba muy solo el sitio? Estaba muy oscuro, estaba muy solo y todo fue muy rápido. Para este vehículo que era un taxi, ¿y qué pasó? No, el vehículo no paró. El vehículo bajó la velocidad cuando fue a pasar el reductor y ahí fue donde yo le abro la puerta y me meto sin permiso, sin decirle llévame, sin decirle nada. Me meto y cuando estoy adentro me hago hacia atrás, así, ¿de acuerdo? Sí, apretándome durísimo hacia atrás para que la sangre no saliera más porque era algo muy tremendo, porque mis zapatos ya estaban llenos de sangre, ya había botado muchísima sangre y le digo yo al Señor de mis ganas de vivir, las ganas de darle a mi hijo pues esa felicidad de que su madre estuviera bien, ¿no? Le digo yo, tranquilo, yo te lavo el carro, yo te lo lavo, y si no, yo te pago la lavada del carro, pero
dale prisa, dale duro, no pares, no pares, no pares, duro, duro, duro. El Ya, tipo queda sorprendido cuando la ve a usted subirse así ensangrentada. Él arranca de una vez para la clínica. ¿Qué hace este taxista en ese momento? él sí, él me acuerdo tanto que él me obedeció a las palabras que yo le dije. Yo le nombro a nuestro Señor Jesucristo, hablo de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque él me puso esas palabras, yo le dije, hoy la vida le va a ganar a la muerte. Yo esas son las palabras que yo le dije al señor taxista, le dije, hoy la vida le va a ganar a la muerte y usted en 4 días me va a ver bien y yo lo voy a buscar y le voy a pagar lo que usted ha hecho por mí. Usted todo el tiempo estuvo consciente, en ningún momento perdió el conocimiento, siempre se sintió fuerte. Llega entonces a la clínica y ¿quién la lleva a la sala de urgencias? Yo sola, yo misma. Yo llego, ya me bajo del carro cuando Brian se baja. ¿Él venía detrás de ustedes en la moto o venía en el carro? No, yo le dije a mi hijo que dejara la moto botada, porque esa mujer me causó mucha desconfianza, que fuera a llamar a decir que mi hijo agarró la moto y que después fueran a balear a mi hijo. Entonces yo le dije a mi hijo que se viniera conmigo, que la moto se perdiera, que en ese momento a mí no me importa moto, que me importaba era él y yo. Y ya llegué ahí a la clínica porque el señor me iba a llevar al hospital Oros, al hospital este de acá, ¿cómo? Al hospital central, al hospital central. El hospital central. Entonces yo le digo que no, que no hay tiempo, no había tiempo y que no, que yo quería ir ahí en esa clínica. Entonces él me lleva ahí a la clínica y yo logro bajarme, tanta la fuerza, me bajo, había un palmero que me había regalado un Gatorade y yo lo quería compartir con mi hijo en la cena, la que íbamos a hacer, porque ya teníamos carnecita adobada en la carne, teníamos en la casa, teníamos carnecita, perdón, adobada, solamente era llegar, poner la partillita, arepita y el Gatorade, lo iba a compartir con él. Pero en esos momentos yo destapo el Gatorade y ¡pum! La mitad de una, sin parar. Sin parar es sin parar. Y el otro me lo eché por la cabeza. Y dentro. Entonces me dice la señorita, me dice una señorita que hay ahí, que la que recibe los nombres, que diera la información. Yo le dije, no, yo vengo a balear, yo vengo, me estoy desangrando, me estoy muriendo, pero de frente no se me veía nada de sangre en la cara, mi cara bien, mi rostro bien. Ellos dijeron, no sé. Cuando yo me miraba sorprendida incluso. Sí, claro. Sí, claro, con 6 balazos y cómo hablaba, como todo. Y yo me volteo y le digo, mira, estoy baleada. No, ya cuando ya sí me vieron ahí, yo no esperé ni que ella me dijera, siga, no esperé, siéntese, sino que me voy en... Mete allá hacia los consultorios. Sí, claro. Yo no esperé en ese momento que me dijeran, siéntate, espérate, que te llamen, nada. Yo me voy metiendo. Y yo me meto y ahí, bendito Dios que hubo un médico, bueno, muchos médicos, pero en especial uno gordito, blanco, ojo zarco. No, mejor dicho, fue el que más me ayudó ahí en ese momento. Las enfermeras también, no hay que decir, no, recibí apoyo, amor, cariño de las enfermeras, motivación, todo, me ayudaron, me colaboraron. Con esa vocación de salvarle la vida. Sí, claro. En 15 minutos, no demoré ni 15 minutos, no demoré cuando ya estaba estable, estaba ya en una camilla con suero, estaba bien. La misma fuerza de la sangre ayudó a expulsar algunas de las balas, pero usted todavía tiene balas en su cuerpo. Sí, tengo 2 balas en mi cuerpo todavía. Sí, tengo 2 y hay que esperar poco a poco y sé que voy a estar bien. Hay una que representa muchísimo riesgo y es esta que tiene aquí a la altura del cuello, que podría reflejar o afectar la vena aorta. ¿Por qué no le pudieron extraer esa bala? Cuando me pegan este tiro aquí, el médico se queda sorprendido porque fue al lado de la vena aorta, al lado. Pero no afectó nada, no afectó nada, ni los vasos sanguíneos, ni nada,
sea, no afectó absolutamente nada. Imagínate que me pegaron un tiro en el brazo y quedó el tiro entre el hueso y entre la carne. Ese proyectil tampoco lo han sacado. Ese proyectil está ahí. Sí, señor. Tiene en este momento 2 balas en su cuerpo, una aquí en el cuello. ¿Nos podría mostrar el rastro de la herida, Sí, claro. Jacqueline? Ese proyectil están esperando que se acomode un poco para poder realizar la cirugía de extracción. ¿Y qué pasó con las otras 4 balas? Salieron solas, solitas, solas. ¿Qué dijeron los médicos cuando vieron esos proyectiles? Que no era cualquier arma que la No era portara. cualquier arma. Bien. Jacqueline, ¿qué ha pasado después con su evolución? ¿Usted cuánto tiempo permaneció en la clínica? Un día y medio nada más. ¿Usted considera que esto ha sido un verdadero milagro, que usted está viva por obra y mano de Dios? La verdad sí. Para que todo salga a la luz y todo se aclare. Las injusticias que se ven en el parque. Y no solamente en el parque, en Yopal. Yo vuelvo y digo, Yopal, el llano, Casanare, no está así por el jíbaro. No está así por el ladrón. Está por la Policía Nacional. Jacqueline, incluso cuando conocimos la noticia empezamos a indagar y con su nombre pudimos recordar una escena que se presentó hace algún tiempo en el parque La Estancia. Pero antes de ir a ese punto, Jacqueline, usted nos contaba que días antes al ataque que sufre, que días antes a esa disputa que tiene con la policía, hubo un policía disfrazado de mecánico que realizó unos seguimientos y que usted identificó. Sí, claro. Ese policía o ese, ¿cómo te explico? De la policía venía casi 2 semanas, siguiéndome en el parque. Si yo me movía a entregar un poste, él también se movía. Si yo caminaba para el frente, él también y todo. Cuando eso no sabía que era policía. Jamás. Incluso trató como de coquetearme en varias ocasiones. ¿Y usted después dónde lo vio y cómo lo identificó? ¿Por la cara? Lo identifiqué en el comando de policía. ¿Cómo? Cuando yo llego, lo primero que hago me dirijo a disciplina, porque estoy totalmente convencida. Aquí no hay venezolanos. En mi ataque, en mi plomacera, en lo mío, en mis atentados, eso sí, mi atentado aquí no hay venezolanos, jamás, 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 aquí no los hay. Que hayan sido ellos, jamás. Entonces, ¿de dónde pudo provenir esta situación tan grave? De los problemas que tengo, que vengo atravesando con los policías, porque siempre le digo las cosas en la cara. Pero ¿cuándo llega usted al comando y pues identifica a esta persona? Pues yo llego al comando y lo miro, pero el hombre está vestido de civil y él está ahí y él se me queda mirándome, pero una cosa de que, wow, ¿qué pasó aquí? No se murió. Entonces yo digo, muy sorprendido que la muertica está viva, que la muertica puede hablar y puede caminar. Jacqueline, cuando usted está en la clínica Casanare, ¿recibió la visita de un oficial de policía? Total, ¿sí? Él ¿Quién llegó, fue esta persona y qué le dijo? llega el mayor, un mayor llega, Mayor Hernández. Con él pues tuvimos un pequeño problema en el parque Instancia, en el CAI, donde él me golpea, me manda a dormir en una carceleta. Bueno, pasan muchísimas cosas ahí en ese CAI. Yo digo, ¿no? Que cuando a ti te llevan a un CAI es para resguardar tu vida, para apoyarte o para al menos darte un consejo si tú eres grosero o si tú te manejas mal. No para pegarte, no para robarte tu sustento de tus hijos.
Efectivamente, y en este punto es en donde se hace una revelación y es que resulta que Jacqueline, esta mujer sobreviviente de este atentado de 6 balazos que recibió en su cuerpo, es la misma persona que enfrentó qué situación. La situación de un video que circuló en ese entonces donde a una mujer al parecer la agredían al interior de un CAI, según lo que se pudo escuchar y evidenciar en redes sociales. Y ese día la persona que toma ese video es su hijo, el mismo muchacho que la acompañaba el día del atentado. Usted y esa persona son la misma, Jacqueline. Exactamente. Soy la misma persona que agredieron, que robaron, que mandaron a dormir en una carceleta. Soy la misma persona. Somos las mismas personas porque ahí está Brian. Cuando yo le grito a Brian, porque ese señor policía me saca los orines de un batazo. ¿Ese incidente cuándo ocurrió? ¿Usted recuerda la fecha? Sí, claro, eso fue el año pasado, para marzo. Casi que un año de haber ocurrido. Marzo, abril, ahí está. Tengo todo anotadito, todo guardado, pero ahorita con lo que tengo. Eso fue pues precisamente noticia en redes sociales. ¿Usted instauró la denuncia formal frente a ese hecho que se presentó allí? ¿Hay alguna investigación frente a eso? Pues fíjate que yo no hice una denuncia como tal, porque la persona se acerca hacia mí, pudimos hablar y todo, y yo le di palabra que yo en ningún momento lo iba a denunciar. ¿Qué la conmovió después de haberla agredido, como usted dice, en las condiciones en que la dejaron, pues precisamente tomar la decisión de no denunciar? Porque vuelvo y te digo, no vengo a decir acá, no soy una pera en dulce, así que, ay, que soy un ángel, no lo soy, ¿no? Pero también soy muy razonable, humilde, con un carácter también muy fuerte. Que me, que él me dijo que tenía sus hijos, que no le dañara su carrera, y lo pude escuchar, lo pude oír. Entonces, dejé eso así, pero fue el peor error no haber puesto una denuncia ante la fiscalía o ante el CTI o sí. Jacqueline, pero recordemos un poco lo que sucedió ese día de marzo del año pasado, y es que usted tiene una controversia con la policía y es conducida violentamente al interior del CAI, y tal como lo registra su hijo, la encerraron. ¿Qué sucedió dentro de ese CAI ese día? Ellos me encierran, cierran las ventanas, cierran la puerta. Ahí van varias personas a quererme ayudar, como una vendedora del centro también. No la nombro ahorita en estos momentos con nombre propio porque yo sé que le van a llegar a ella a fastidiarla, a hacerle cosas, entonces no, por seguridad no la puedo nombrar a ella, pero sí puedo nombrar a un señor que se llama Ramón, que llegó, y no le peguen, no sean así, ella trabaja acá, ella antes ayuda a las personas, entonces a él lo golpean, le pegan y también lo hacen meter al CAI, igual a la señora que me ayudó. Y no solamente ellos, hubo varias personas que in, hicieron el intento de ayudarme, pero la policía les colocaba corriente, les pegaba, le hicieron, bueno. Y los gritos que se escuchaban de usted adentro pidiendo ayuda y que su hijo grabó desde el exterior del CAI porque no lo dejaron entrar, le cerraron la puerta, e inclusive le intentaron arrebatar el celular a él con el que quedó ese registro. ¿Eso fue producto que le produjo eso? ¿Usted tiene una cicatriz, tiene unas lesiones de ese día, de ese ataque? Sí, claro, quedaron varias cicatrices en mi cuerpo. Eh, Quedaron varias cicatrices, incluso ellos se quedaron con mi dinero, 480.000 pesos. Ese día había vendido arroz con pollo a mediodía, y hay una señora del comercio que ella siempre me compraba, siempre los almuerzos, los del comercio, las trabajadoras, bueno, muchas personas. ¿Y ese día por qué ocurrió la pelea? ¿Por qué? Porque yo no quise hacer caso de salirme del parque obligatoriamente. Él quería que yo me saliera porque yo iban a hacer un operativo y yo tenía que salirme a la fuerza, a las malas, a las bravas. Pero en ningún momento llegaron a hacer ningún operativo, falso. Yo le dije, no, mira que me quedan tantos postres, se me deshacen, ya va a caer la noche. Entonces ese señor llega y dice, me importa un culo, me importa un culo
me importa un culo. Te largas y te largas. Entonces mis palabras fueron, este viejo sí es grosero. ¿Qué le pasa? Yo tengo hijos, eso se me deshace, se me daña. Entonces él ya mandó a traer los otros policías, me llevaron a la puerta del CAI y me encerraron y ahí fue donde empezó todo. Dentro de ese grupo de policías que la agredieron al interior del CAI, ¿estaba este mayor Hernández? Claro, señor, él fue el que agarró el bate y me pegó. Causándole la lesión de la cual le queda la cicatriz a usted aquí en la ceja. Tengo varias lesiones, tengo varias. Eso quedó en medicina legal también y mi fuente de ingreso, eso se quedó ahí. A partir de este entorno tan difícil que ha vivido usted con la policía, que convive con usted en el mismo espacio, porque usted está todo el tiempo en el Parque La Estancia y ahí hay un CAI, ¿por qué esa situación? ¿Por qué esa inquina que parece existir de esta institución en contra suya? Porque, bueno, todo empieza desde que me pegan, todo empieza. Empiezan más requisas, empiezan más malas palabras y también porque yo no me quedo callada. ¿Por qué no me quedo callada? No es justo de que una mujer trabaje con su cuerpo, porque para mí ese es el peor trabajo. No, que dicen que ay, es el mejor trabajo, que es lo más suave. Mentira. Para mí es el trabajo más doloroso que puede existir aquí en la tierra. Acostarse uno con una persona que no le guste, que no quiera, por llevar un sustento para su casa, para sus hijos, o tal vez también para una mamá que está enferma, postrada en una cama. Esas mujeres que están ahí merecen también respeto. No están ahí porque quieren estar. ¿Qué hacen los policías? Les quitan los celulares, les quitan la plata. ¿Dónde, dónde hoy en día se va a encontrar un celular que vendan por ahí de segunda con factura, con caja a la mano? Pues a mi parecer y los años que tengo de estar en el comercio, muy poco. ¿Qué hacen ellos? Le quitan el celular, le quitan la plata y hay que digan algo porque si no llaman a migración y chabolín. Entonces, yo frente a frente a ellos les digo, no sean ratas, trabajen, no les alcanza el sueldo, ¿por qué tienen que hacer eso con ellas? ¿Usted cree, Jacqueline, que esa decisión suya de denunciar ese tipo de situaciones, de hacer esas exigencias de respeto, de preguntarse por qué razón en el Parque La Estancia hay tantos movimientos ilegales, teniendo en la esquina del Parque un CAI, es razón que ha motivado toda esta inquina que existe de la institución policial en contra suya? Todo viene, todo viene porque, vuelvo y digo, no me quedo callada. Y todo viene también desde el día que a mí me pegaron. Desde el día de que salió ese video en redes sociales, empezó mi infierno. ¿A usted le parece casual que el día que sufre un atentado, un uniformado le diga, hoy te vas a morir? Que todo ese tiempo hubiera tenido seguimientos de un supuesto mecánico que aparentemente tiene relación con la policía, que ese mayor le haga una visita posterior a su atentado en la clínica y le dé un dato que nadie más conocía, aparte de usted y los médicos, ¿qué fue lo que él le dijo a este mayor que le causó tanta atención? Ya que tiene 6 disparos, yo le decía 6 disparos. Y con 6 disparos puedo hablar, puedo moverme, puedo caminar. ¿Y él tendría por qué saber que fueron 6 tiros? Yo digo que sí, porque fue la misma policía. Entre policía. Casual esa presencia de esa mujer extraña que llega justo en el momento del atentado y empieza a inducir a quienes pretendían ayudarla a que no lo hicieran. También es cómplice, también es de ellos, créame que sí, totalmente segura, porque yo no soy una persona sorda, no lo soy, ciega tampoco, para darme de cuenta los movimientos que esa mujer hacía. Aparte de estos hostigamientos de parte de esta institución y todas estas historias de problemas que usted ha tenido con ellos, ¿usted ha tenido amenazas de alguien más? O sea, ¿alguien la ha hostigado? ¿Alguna persona ha pretendido atentar en contra suya? No, solamente ellos, ellos todo el tiempo ellos, siempre ha recibido amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Que mejor me calle, que mejor me calle.
¿En el hospital recibieron la denuncia formal o le hicieron la indagatoria frente al tema de los disparos? Tal, en la clínica. No, yo en ningún momento hice declaración, hice nada. Ni nadie, ninguna autoridad acudió allí a preguntarle, oiga, Jacqueline, ¿qué le pasó? Infórmenos, nada de eso. No, médicos, nada, no, nada, absolutamente nada. El señor mayor Hernández llega acompañado de otro y yo solamente digo otras cosas para evadirlos a ellos, para que yo sentía que si yo contaba que eran ellos, los mismos policías, temía de que ellos le dijeran a los médicos que, como lo que siempre dicen, que yo no soy apta para la sociedad, que yo soy un ser humano, Es un peligro. que yo soy un peligro para la sociedad, perdón, que soy lo peor. Imagínate que me han acusado hasta de que soy una sicaria. A propósito de eso, Y soy la que, ¿cómo te digo? La que expendo, una de las expendedoras más grandes de Yopal Casanare, ellos lo dicen. a propósito de eso, usted tiene algo que decirle al secretario municipal de gobierno, quien a propósito ha hecho ese tipo de señalamientos en contra suya. Claro, sí, señor, eso va para él, esas palabras también, y ojalá que las escuche y las ponga en práctica, no solamente con mi caso, no solamente con mi caso, porque he hablado de muchas personas que son inocentes, demasiado inocentes. Voy al caso mío, él parece un loro, un lorito. Tú agarras un lorito y le dices pan, 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 que diga pan, 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 y lo instruyes hasta que el lorito diga pan. ¿Qué pasa con el señor secretario? Para mí es un loro. Para mí él tampoco merece estar ahí. ¿Por qué? Porque él llega a la policía y le dice, no, es que ella vende superpacientes, ella es la que surte a los venezolanos, ella es la que surte a las mujeres, ella esto, ella es un peligro ante la sociedad. No le bastó al señor secretario de ir con una comisión o mejor dicho, un barco de policía hasta mi casa, tomarme foto, sacarme en el diario del llano como un hábil delincuente porque lo hizo, él lo hicieron, de sacar yo todo, tengo dos moticos y me tocó que sacarle las cartas de propiedad, cómo adquirí yo esas motos, explicarle a él cuando él ni siquiera es un juez, cuando él ni siquiera es autoridad, explicarle para que él, sí, ¿me entiendes? Se fuera. Ese día donde yo no esté grabando, créame, mis hijos, perdón, porque estaban todos mis hijos, mi yerno, estaba toda mi familia, donde ellos no estén grabando, a mí me cargan en mi propia casa. ¿Se ingresaron a su casa? Sí, claro, claro, ingresaron a mi casa ingresaron, tomaron fotos, me recusaron a la pared, todo, 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 como si yo fuera. ¿Tenían una orden de allanamiento, algo que les permitiera el acceso hasta su casa orden o cómo judicial. llegaron a ingresar a su residencia? Porque supuestamente estaban señalando a las personas más peligrosas del Casanare. Y una de las personas peligrosas del Casanare era yo. Jacqueline, esta situación se ha extendido a personas cercanas a usted. Usted nos dice, a mis hijos han tratado de cargarlos. ¿Usted en algún momento dado tuvo una relación sentimental con una persona conocida como Málaga, a quien también aparentemente pretendieron vincular con un terrible caso de un homicidio de dos ancianos en el sector de la Niata? ¿Qué nos puede contar rápidamente de esa situación? ¿Cómo así que Málaga termina con una escopeta que fue encontrada o que fue sustraída del sitio de ese lugar donde se cometió ese delito? Bueno, ahí te explico, sí, claro, Málaga. Málaga era uno de los jíbaros más bravos. Lo reconozco, no te voy a decir que no. Totalmente me gusta decir la verdad donde vaya. Pero Málaga lo dejaba trabajar la policía. Málaga le pagaba a la policía para que lo dejaran trabajar. Cuando Málaga toma la decisión de retirarse, ya de no estar trabajando con estupefacientes y de rehacer una vida conmigo y de ya vivir bien,
Bien que te digo, ya él se volvió, fue comerciante, compraba ropa, le mandaban ropa de Medellín, Bogotá, trabajaba comprando una cosa, otra. ¿Qué pasa con Málaga? Buena la pregunta. Cuando la policía lo ve, porque yo más que todo me cuadro con Málaga y lo digo públicamente, también quería saber muchas cosas sobre la policía. A mí no me interesaba tanto Málaga, a mí me interesaba era la policía, el daño que hacía la policía a diario, porque la policía no te hacía daño cada 8 días ni cada mes, la policía hacía daño era todos los días es todos los días. ¿Qué pasa con Málaga? Ya lo ven conmigo, entonces empiezan a azotarlo, ya empiezan a tomar venganza con Málaga, porque ya lo veían conmigo. Llega alguien al parque, un señor, el señor se llama, Brian, ¿me regalas el nombre? No, el de la escopeta, por favor. Ahí le dicen John el cojo, ¿es? El Mocho. mocho. Llega el mocho, lo digo públicamente porque yo pedí permiso para hablar, entonces, y estoy también hablando. Eh, Él llega vendiendo esa escopeta que ni él, en estos momentos, hasta ahora se supo que era de allá. Ni él sabía que esa escopeta venía de allá, porque él es un hombre muy sano, demasiado sano. Él es retirado del ejército. Y él llega y compra esa escopeta, estaba tomando unas cervecitas, compra la escopeta, se la dieron muy barata. Él la compra y se la ofrece a Málaga. Málaga se la compra y ahí quedó. Después de mucha insistencia, entre otras cosas. Claro, después de mucha insistencia, porque él le venía diciendo a Málaga que la comprara, hasta que Málaga le dio 200.000 pesos, se compra esa escopeta, se la ofrecemos a un vecino, porque un vecino hacía meses, muchos meses atrás, había encargado una escopeta, pero Málaga le dijo, ya no estoy trabajando con nada malo. Es más, si llego a saber de pronto, de una le aviso, pero yo no estoy comprando nada. Estoy trabajando, estoy enfocado, trabajando ropa y esto y esto y esto. Entonces ya Málaga, pues ya el vecino pues logra saber de esa escopeta, se le ofrece esa escopeta al vecino y Málaga procede a venderle la escopeta. ¿Usted cree, hoy estando yo acá de frente, si Málaga fuera sido partícipe o el mocho partícipe de ese asesinato, le va a ofrecer la escopeta al mismo hijo del muerto? ¿Qué opina usted de lo que yo digo? Jacqueline, usted en este momento pues ha hecho una serie de revelaciones bastante sorprendentes en torno a su caso. Eh, ¿Usted siente que su vida ahora sí continúa en un riesgo evidente? ¿Usted siente que usted lo ha dicho, mi vida se convirtió en un infierno por esta situación? ¿Usted, qué pasa con sus actividades? ¿Qué pasó con su casa? ¿Qué pasó con esa vida normal que usted trataba de llevar en medio de este acoso permanente de la institución policial que acaba de denunciar? Pues te digo algo, voy a hacer un pequeño, ¿cómo te digo? Voy a volver un poco al pasado.
¿Qué otro tipo de exigencias de información o de datos le han hecho uniformados de la policía, Jacqueline? ¿Qué otro tipo? Eh, Como el gestor del centro. Ya de tanto acosarme, porque imagínate que ellos, y yo siendo colombiana, ellos, me refiero a la policía, yo siendo colombiana me dicen, si tú quieres que no te molestemos y quieres seguir aquí en el parque, tienes que entregarme a Juvenal Cuellar, sacarlo de acá. ¿Y esa persona quién era? Él es alguien que trabaja en el parque, él es alguien que mantiene ahí. Y yo llego y le pregunto a él que por qué tanto esa hambre, que por qué, porque no fue en una sola ocasión que él me dice que le saque a Juvenal Cuellar. Me dice porque él se metió conmigo muy feo, fue muy grosero. Y él no tiene que estar acá, no tiene que estar vivo. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? El policía, el gestor del centro, Arias Matagente. ¿Le dicen así, mata gente? Sí, claro, a él le dice Matagente. ¿Quién le puso ese apodo? Los mismos de ahí del parque, nosotros mismos. ¿Por qué le pusimos así? Porque es una persona también perversa, una porquería. ¿Qué es porquería? Que él a todos le quiere pegar, a todos les quiere gritar. Cuando él le cae a alguien mal y no lo quiere ver en el parque, hace todo lo posible. Mira, él mandó a una persona a pagar cárcel, la cargó en el CAI. Y él sabe de quién estoy hablando. Él sabe de quién públicamente lo digo. Andrés no merece estar donde está. Él mismo lo cargó. Él estaba desayunando, él estaba, él estaba desayunando en el restaurante, Andrés, y cuando ese sujeto llegó, el policía, y lo llevó y lo cargó. Entonces, mata gente, mi mensaje es, tú sí deberías de irte de Yopal, tú sí deberías de cambiar tu forma de ser, de actuar, y no ser un monstruo vestido de oveja. Jacqueline, Señor, te escucho, claro. Jacqueline, ¿es todas estas situaciones usted las ha evidenciado ante alguna autoridad? ¿Usted ya puso denuncio ante la fiscalía? ¿Usted ya presentó denuncio ante las mismas autoridades policiales en contra de uniformados? ¿Qué te digo? Denunciar entre la misma policía, pues no viene al caso porque son los mismos. Por eso no hacía ni el deber, ¿no? La misma policía. Eh, y en sí no había denunciado en sí porque le tuve un poquito de consideración al mayor Andrés, al mayor eh, Hernández, por lo que me dijo de sus hijos, de muchas cosas, y bueno, pero hoy no, ya hoy no paro, ya no voy a parar, créame, yo voy a llegar hasta el fin con esto, con mis manos, con mis pies, con todo, que les caiga el peso de la ley de lo que me hicieron, de lo que le hacen a las mujeres. Hay varias denuncias que las vamos a presentar y voy a traer acá a las mujeres para que ellas den el testimonio de todo lo que ellas han sufrido, el maltrato, de todo lo que le han quitado, de todo lo que le han hecho, las voy a traer para que lo den ellas mismas. Jacqueline, ¿usted tiene pruebas de todo lo que ha manifestado el día de hoy? Claro, sí señora, muchas. Tengo un audio por acá, ¿lo quieren? ¿Lo puedo colocar? Ya lo coloco. Tengo un audio por acá. Yo también pagaba impuestos cuando trabajaba allá, pagaba 300.000 pesos a Toruno, pero la verdad yo dejé de seguir pagando y dejé de trabajar porque me subieron la cuota y no pude seguirla pagando y ellos mismos después me hicieron la captura. ¿Y quién es esa persona a quien identifican ahí como Tor 1? Eh, Se le dejaba la plata, quién sabe si el señor no quiera.
grande se le dejaba la plata. Quién sabe si el señor esté dispuesto a la declaración, que era el dueño del taller donde él mismo arreglaba las motos y mandaba a llevar la plata hasta allá y a dejarla ahí. Pues yo en varias oportunidades dejé la plata en ese lugar. Faltaría preguntarle al señor donde se dejaba la plata, el dueño del taller donde arreglaba las motos, si estaría dispuesto a regalarnos la declaración donde él recibía la plata para entregársela a él. Es decir, que este hecho ha despertado la solidaridad de todas las personas que venían pagando en silencio. Mira, cuando los policías no recibían la plata frente a frente, por precaución, por cuidar de ellos su imagen, no sé yo, y también porque yo estaba muy al pendiente de todo. Ellos les decían a ellos que dejaran la plata, ellos los policías, ¿no? Les decía a el señor que trabajaba en el parque que tenía que dejar la plata en un taller en la 21. Estoy hablando de ellos, los policías. Entonces quiero que escuchen, hay muchas pruebas que tienen que salir a la luz, todo tiene que salir a la luz. Inclusive después traté de trabajar con la buena y me hicieron la vida imposible. Me corrían donde ya me quitaban la plata, me quitaban la droga, me quitaban todo. Esa persona era una de las que llevaba antiguamente, hacía muchísimos años, como dicen ellos, la vuelta en el parque. ¿Qué es la vuelta en el parque? Él jibareaba en el parque, era uno de los más bravos ahí en el parque. Él deja de jibarear, ¿por qué? Porque los policías ya lo tenían azotado, ya él no trabajaba para él sí mismo, no jibareaba para él sí mismo, sino que ya él jibareaba era para los policías. Entonces él decide cambiar su vida para empezar una vida mejor, una vida nueva, para ser mejor persona, pero lastimosamente donde lo veían los policías, fuera en el parque o no fuera en el parque, lo azotaban, lo golpeaban, le quitaban, le hacían. Entonces hoy quiero decirle al señor secretario, analice bien, hay muchas pruebas, yo tengo muchas pruebas, muchas, y esto fue la policía, este atentado, esto lo que me hicieron, no fueron los venezolanos como dice la policía, jamás los venezolanos, entonces los venezolanos me cuidan. Si le pasa algo a mi familia, a mis hijos, a mí nuevamente, es la policía sucia que tiene Casanare, la policía cochina que tiene Casanare, las injusticias que se ve aquí. Eso quiero que quede hoy aquí grabado y que todo el mundo a nivel nacional y ojalá a nivel internacional que se haga justicia. Yo hoy pido justicia y yo voy a traer esas personas que le han hecho tanto daño a esas mujeres acá. Gracias.